en línea también la están escuchando. Si hay algún comentario de los asistentes digitales, se los hacemos saber. Hola, buenos días a todos. La parte que ni me gusta, lo del currículum. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre apnea de sueño. Luego me muevo mucho, pero creo que estamos por acá. ¿Alguien de ustedes ya trata a pacientes con apnea de sueño? Acá, por acá atrás. Excelente. Bueno, siempre inicio la presentación diciendo que este padecimiento es súper sencillo. Yo creo que es de los más sencillos en diagnosticar y pues hay bastantes pacientes para ver en el mercado. Así que vamos a dar inicio. Vamos a dar una pequeña definición de lo que es la apnea obstructiva del sueño. Como definición, bueno, vamos a tener que la apnea de sueño es un trastorno del dormir. Hay que recordar que hay más de 100 trastornos del sueño. Sin embargo, la apnea obstructiva del sueño está dentro de los trastornos respiratorios del dormir. Vamos a tener que es una enfermedad crónico y de evolución progresiva. Es decir, que conforme pasa el tiempo, pues esto lo vamos viendo que va a ser más progresivo en los pacientes. Se va a asociar a una mayor comorbilidad cardiovascular, así como a degeneración neurocognitiva, metabólica. Está muy asociada a accidentes de tráfico. Vemos que esta enfermedad pues nos va a dar una muy mala calidad de vida. Ahorita vamos a ver por qué y una mortalidad aumentada por todo lo anterior. Vamos a tener que esta enfermedad se va a caracterizar por episodios repetitivos de obstrucción parcial o este, que va a poder haber una obstrucción de más del 30% de la vía aérea. Y esto, bueno, nos va a ocasionar una hipoxia seguida de reoxigenación y despertares frecuentes durante la noche. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con estos pequeños conceptos. ¿Cuál es la principal causa de la apnea de sueño? Ya si entramos dentro de las causas y que les decía yo que esto es muy, muy frecuente. Vamos a, si yo lo apagué, ¿no? Vamos a tener que dentro de las principales causas de apnea obstructiva del sueño es la obesidad. Por eso les decía yo que es un trastorno súper frecuente, súper fácil de diagnosticar. Se dice que el 80% de los pacientes que tienen algún grado de obesidad o de sobrepeso, vamos a ver que va a tener apnea de sueño. Sabemos que la obesidad es una emergencia sanitaria. Se, pues se catalogó como tal a partir del 2016. Por lo tanto, pues vemos que también la apnea de sueño y la obesidad están muy ligadas a la diabetes y a la hipertensión arterial. Creo que todos conocemos el síndrome metabólico, ¿no? Vamos a ver que pues la apnea de sueño debería de ser parte también de este síndrome metabólico, puesto que está muy relacionado con todos estos padecimientos. Imagínense si la principal causa de este padecimiento es la obesidad y somos de el país que está siempre dentro de los tres primeros lugares de obesidad a nivel mundial, pues vemos que sí va a ser un padecimiento bastante frecuente. Ahora les voy a poner un pequeño en el cual yo creo que todos lo ubican. Es un pacientito que acaba de fallecer hace creo que 2 años, pero era la persona más obesa del mundo, Monterrey. Monterrey per cápita es el país con primer lugar de consumo de Coca-Cola a nivel mundial. Este, y pues México en estos momentos estaba como primer lugar de obesidad a nivel mundial, ¿no? Este paciente pues murió, tuvo muchas complicaciones cuando intentó bajar de peso. Este paciente ya usaba algún tratamiento para apnea de sueño, un poquito más, de los más avanzados. Y bueno, vemos que pues en México sí es un país, ¿no? Que hay bastantes pacientes por diagnosticar. Otras de las causas que tenemos que nos puede ocasionar apnea de sueño. Si se dan cuenta que van a salir expertos en apnea de sueño, porque es algo súper sencillo, súper, súper sencillo de diagnosticar. Incluso ya sé que ustedes se autodiagnostiquen hoy o por lo menos ya se lleven en la mente uno que otro familiar de los que vamos a estar hablando ahorita y es súper sencillo. Otra de las causas es, si yo tengo micrognatia mentón pequeño, puedo llegar a desarrollar apnea de sueño. Ahorita que veamos la fisiología del sueño, vamos a ver por qué. Pacientes que tienen macroglosia, aquí me equivoqué, es macroglosia o lengua grande, también tienden a desarrollar con más frecuencia este padecimiento.
Aquellos pacientes que tienen pólipos nasales, rinitis, podemos darnos cuenta que pues si acaso una rinitis ya nos obstruye totalmente en despierto el flujo respiratorio, pues podemos saber que en dormido pues evidentemente esto va a ocasionar una obstrucción mayor, ¿no? El tabique nasal desviado, yo creo que todos en la consulta hemos visto pacientes con tabique nasal desviado. Hace ratito en la charla previa yo decía que he tenido pacientes súper delgaditos, muy delgaditos, con apnea severa debido a un tabique nasal desviado, ¿no? ¿Por qué? Porque si de despierto no respiro adecuadamente, ahora imagínense al dormir, pues obviamente el sueño se va a ver muy complejo, ¿no? Otra de las causas puede ser el bocio o alguna tumoración a nivel de la parte cervical, de la parte del cuello, y tenemos también aquella papadita. Todos los que tenemos alguna papadita por ahí, y con la edad sumen en la flacidez, porque pues el cuerpo hace su función, ¿no? Entonces, todos los que tenemos papadita, y no necesariamente necesitamos estar gorditos para tener papada, ¿eh? Hay personas que aquí acumulan la grasa, vamos a tener mayor riesgo de desarrollar apnea de sueño. Ahora, hay una escala súper sencilla que la pueden hacer en lo hacen los anestesiólogos generalmente. Es súper sencilla. Es para ver qué tanta obstrucción tengo a nivel de la vía aérea. Yo aquí solamente le pido al paciente que abra la boca, saque la lengua y yo puedo observar el nivel de obstrucción que tiene mi paciente. Lo vamos a clasificar desde el 1 al 4, pero si se dan cuenta, cuando yo llego al 4 es cuando no tengo nada visible. Al pedirle al paciente que abra la boca y saque la lengua, pues vean, no se observa nada, ¿no? No hay luz, no hay luz ahí en la parte de la vía aérea. Vemos que ya está ocluido. Imagínense al dormir cómo va a estar este paciente. Y si le sumo que tiene una lengua grande, que tiene algún bocio, pues la vía aérea va a estar totalmente obstruida. Este es un paciente, si se dan cuenta que ya va a haber una obstrucción de la vía aérea, ahorita lo vamos a ver muy claramente, ahí ya está obstruida totalmente la vía aérea. Esto pasa durante el dormir. Empezamos respirando normal y durante el dormir se va haciendo la lengua hacia atrás, va cayendo por gravedad todo el peso que tenemos a nivel de cuello y se va a obstruir la vía aérea, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, el cuerpo lucha por volver a recuperar la respiración. Eso es lo que sucede durante el dormir. Ahora, si yo me voy al ciclo, porque esto es un ciclo, la apnea del sueño es un ciclo. Es un ciclo que puede pasar más de 100 veces por hora de sueño. Entonces, eh, yo cuando empiezo a dormir, ¿saben cuántas fases del sueño hay? Primero que nada. ¿Cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, 10. ¿Cuántas? Dos. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Tres. ¿Quién da más? Cuatro fases de sueño, más la vigilia. La vigilia es como algunos ahorita, no todos, pero la vigilia es cuando estamos totalmente despiertos. Y bueno, tenemos cuatro fases de sueño. La fase de sueño es cuando estoy iniciando el sueño. Este, ¿Cómo te llamas, doctora? Nayeli. Cuando Nayeli está empezando a dormir y estamos entrando a la primera fase, yo le puedo hablar y le puedo decir Nayeli, así, y Nayeli se va a despertar y me va a contestar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la segunda fase de sueño yo ya necesito un estímulo más fuerte. Ya necesito Nayeli y Nayeli todavía se va a despertar, ¿no? Cuando yo ya entro a la fase 3, 4, 5, que bueno, 3, 4 es el sueño profundo, la nueva clasificación es la etapa 3 y la 4 es la sueño profundo, la sueño MOR, que ya saben que MOR es movimiento ocular rápido, es cuando ya estamos totalmente dormidos. Es la fase en la que yo desecho lo que no me sirve, recodifico, me quedo con lo que me sirve, que a veces no es tan bueno tampoco, ¿verdad? Lo que me quedo, pero bueno, este, y aquí es cuando pasa algo en la noche, durante la noche y yo no me enteré porque estaba en mi fase profunda. Es cuando yo puedo gritar, aplaudir, hacer ruido, poner música, hacer mil cosas y la persona no se va a despertar. En esa fase profunda del sueño o en la fase MOR, que es movimiento ocular rápido, es en la fase de sueño en la que yo solo muevo los ojos, por eso es el nombre. Solo muevo los ojos de un lado hacia otro, de derecha a izquierda,
y el resto de mi cuerpo va a estar totalmente relajado. Va a haber una relajación absoluta. Entonces, en esta fase de sueño es cuando va a ocurrir un estrechamiento de la vía aérea y es cuando va a pasar el ronquido. El estrechamiento de la vía aérea, recuerden que la faringe es como un popote de esos flácidos, sí, porque ahora hay muchísimos popotes, ¿verdad? Pero un popote de esos flácidos en el que si yo lo aplasto, pues se va a obstruir totalmente. Así es la hipofaringe. A mayor peso que yo tengo en mi vía aérea, como papada, como un tumor, como la lengua grande, como cualquier otra cosa, va a hacer que mi vía aérea se obstruya con facilidad. Entonces, cuando se obstruye la vía aérea, recuerden ustedes un globo, que cuando al globo lo jalo de arriba, va a empezar a hacer un sonido. La vía aérea es exactamente lo mismo. Cuando yo quiero vencer esa resistencia, es cuando genero el ronquido. Cuando yo estoy en una apnea es dejar de respirar por lo menos 10 segundos. Para que yo la considere apnea, tiene que durar por lo menos 10 segundos, ¿ok? Entonces son cuando los pacientes hacen sus periodos de apnea, que es el silencio total, y el paciente rompe ese silencio con un ronquido que todos hemos visto, ¿no? Es como estar en totalmente apnea y rompemos el silencio. Por eso les digo que es súper sencillo de diagnosticar, porque creo que todos lo hemos visto, ¿no? Con el abuelito, con el tío, con la mamá, el papá, la pareja, con mucha gente, ¿no? Creo que ya todos tenemos detectado esa persona que probablemente tiene apnea de sueño. Entonces, al pasar el ronquido, ¿qué sucede? Pues yo voy a tener un esfuerzo inspiratorio, mis músculos me van a decir qué está pasando, mis receptores se van a alertar, mis receptores de oxígeno, y me van a decir, oye, despiértate, porque no está pasando aire. Lo que va a suceder es que yo voy a tener un retorno venoso, voy a tener hipoxemia, hipercapnia y me va a ocasionar un micro despertar. Pero este micro despertar, ¿qué creen? Va a ser inconsciente. Son pequeñas ondas de electroencefalograma que yo las voy a ver como un micro despertar. El cuerpo lo va a detectar como un micro despertar, aunque ustedes no lo recuerden. El cerebro se va a estar alertando constantemente durante toda la noche. Y en ese micro despertar, pues evidentemente es ese ronquido y es el que me va a volver a reiniciar todo el sueño. Entonces, esto va a pasar durante todo el ciclo de la noche. ¿Qué va a suceder? Cuando yo estoy entrando justamente a mi periodo MOR, a mi sueño profundo, a mi mayor relajamiento, pues este micro despertar me va a sacar de esta fase REM, de esta fase MOR. Al momento de sacarme, me va a volver a reiniciar mi ciclo de sueño. Se dice que para que yo tenga un sueño reparador, por lo menos tengo que tener 3 fases de sueño REM. La primera va a durar 15 minutos y la segunda dura como 30 y la siguiente como 35. Pero al tener todo este ciclo de apnea y hipoapnea, imagínense ustedes qué va a pasar. Pues simplemente no voy a entrar a mi fase REM, a mi fase MOR, porque esto me va a estar despertando, me va a regresar a la fase inicial de sueño y pues esto va a suceder durante toda la noche, lo que quiere decir que mi paciente pues realmente nunca entró a fase MOR, por lo tanto pues no va a tener un sueño reparador. Y pues vienen las consecuencias del día siguiente con todos los síntomas que vamos a ver a continuación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ya detectaron uno que otro paciente? ¿Sí? ¿Ya lo traen en mente llegando a casa? Ahora aquí tenemos unos ejemplos de qué pasa. Un paciente que evidentemente tendrá apnea de sueño. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ahí les va otro video. Este paciente quiero que observen, va a ser una apnea súper larga. Tenemos pacientes que llegan a ser 1 minuto de apnea. Si yo ahorita les pusiera a hacer un ejercicio en donde, a ver, todos vamos a dejar de respirar aquí ahorita, ¿cuánto creen que duremos sin respirar? ¿Creen que lleguemos al minuto? ¿Sobrepasemos el minuto? Hay pacientes que dormido sí llegan a pasar.
Se apnea, ahí está la apnea total, recupera. Digo, todos conocemos, esta chica hizo y se quedó dormida haciéndole en vivo, ¿no? Esta TikToker. Entonces, ahí la vemos. Algo parecido con la realidad. Dicen, es el primo de un amigo, pero ahí los tenemos, ¿no? Entonces, creo que todos conocemos personas que tienen algo parecido. Este, por eso les digo que la apnea, la verdad, es súper sencillo hasta casi casi a veces podemos decir, mira, ese que va ahí, yo creo que tiene apnea. De solo ver a la persona podríamos hasta incluso hacer un diagnóstico, ¿eh? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, yo voy a tener que el principal síntoma ya lo vimos. ¿Cuál es? O generalmente, ¿cuál es? El ronquido. Del 100% de las personas que roncan, probablemente el 80% tiene apnea de sueño. Entonces, el ronquido podría ser un síntoma, si no es el principal, de los más comunes. Estas personas pueden llegar a tener sensación de ahogo. ¿Por qué? Porque al estar obstruido a la vía aérea, hay personas que se levantan con su ronquido o se llegan a levantar porque ya se están ahogando, que son los que generalmente les comento que tienen más de 30 segundos, 40 segundos con apnea. Pues esos pacientes, imagínense la sensación con la que se levantan de estarse ahogando durante el dormir, ¿no? Podemos tener somnolencia diurna. Luego nosotros nos burlamos de la gente, ¿verdad? O decimos, mira, este nada más se sube y ya se durmió. O vamos al cine y se queda dormido, o cosas así. Pues no, son personas que llegan a tener somnolencia durante el día porque el sueño no fue reparador y pues estas personas generalmente siempre traen sueño, siempre van a tener sueños, son las personas que donde se quedan dormidos, no alcanzar a ver una película en el cine, en casa, son personas que realmente la pasan mal porque es inevitable poder quedarme dormido, ¿no? Tenemos también problemas de memoria, de concentración, sobre todo aquellos puestos que requieren una actividad de tipo administrativo van a batallar bastante porque sí les va a llegar a afectar en este sentido. Va a haber despertares frecuentes y los pacientes van a llegar a tener nicturia. Es decir, son pacientes que se levantan 3, 4 veces para ir al baño, eh, que es uno de los síntomas de estos pacientes. Una vez que tienen algún tipo de tratamiento, pues los pacientes ya van una o ya definitivamente dejan de ir al baño. Y otro, bueno, son las cefaleas matutinas. No necesariamente tiene que ser a veces como un dolor de cabeza como tal, ¿no? Pero sí puedes llegar a ser ese como el sentir que la cabeza me pesa, una sensación de cabeza pesada, como molestias de cabeza, así se levantan estos pacientes. Esto es en adultos, ya que en niños los síntomas son totalmente diferentes. ¿Qué va a pasar en los niños? En los niños, pues van a ser niños hiperactivos. Son niños muy hiperactivos. Si se dan cuenta, pues mientras que el adulto se queda dormido, el niño al revés, no lo voy a poder dormir. Va a ser niño hiperactivo. Van a ser niños irritables. Van a ser niños que van a tener falta de atención. Van a tener fragmentación del sueño. Son niños que van a tener voz nasal. Si ya vimos las causas hace ratito, ¿cuál creen que sea la causa número uno o casi la única causa en niños para desarrollar apnea de sueño? Y lo asocian a una voz nasal. ¿Qué se les ocurre? Ay, perdón, me hablaron todos al mismo tiempo. A ver por acá. Es correcto, es la principal causa. En niños el tratamiento es súper sencillo. En los niños es una amidalectomía y se acabó el problema. Así se soluciona, así de sencillo se soluciona. Y generalmente la voz nasal es porque son niños que van a tener infecciones de vía respiratoria superior constantemente. Son niños que llegan a consulta 2, 3 veces al mes con el mismo padecimiento, con amígdalas hipertróficas, y estos son los síntomas que vamos a ver todos, pero va a ser niños que también van a roncar y el ronquido en el niño es muy distinto, no necesariamente va a ser un ronquido como los que vimos, de fuerte. Van a ser niños que su ronquido a lo mejor ese es un ronquido de un niño, pero ese ronquido basta para que el niño tenga una obstrucción.
Entonces sí hay que tener atención y es muy importante que el niño se lleve su tratamiento porque en la fase MOR, en la fase profunda, los niños desarrollan la hormona del crecimiento. Entonces imagínense un niño que no le resolvemos este problema. Acuérdense que la hormona del crecimiento nos sirve para muchas cosas, no solamente para el crecimiento físico. Nos sirve para muchas cosas en el organismo y si un niño no está entrando a las fases profundas, pues imagínense el niño va a tener una deficiencia en su desarrollo, ¿no? Entonces es bien importante tener un tratamiento adecuado. Ahora, ¿cuál es la prevalencia? Vemos que en mujeres y hombres, bueno, en mujeres el 23%, hombres 40%. Sin embargo, ya conforme a lo que hemos estado viendo, ¿creen que sea más o menos? Acuérdense que las prevalencias se sacan de estudios en los cuales ya se estudió una población en general, pero al ser este un padecimiento recién estudiado o que no hay mucha información acerca de esto, ¿qué creen ustedes que sea más o que sea menos? Si ya hablamos que el país es de los principales, de los primeros lugares en obesidad, en México 7 de cada 10 mexicanos tienen obesidad o sobrepeso. Entonces, ¿ustedes creen que el padecimiento tenga más pacientes? En niños igual, en niños se habla de un 3 a un 5%. Sin embargo, en niños hace 2 años estábamos en primer lugar en obesidad infantil. En niños ahorita actualmente se está viendo apnea de sueño no solo por amígdalas, ya se empieza a ver niños con obesidad, con algún grado de obesidad que su problema es la obesidad. Entonces también este problema, y esto viene a raíz de que el niño ya casi no juega, ¿no? No juega, me refiero a en la calle o juegos físicos, ya estamos más en la tablet, el celular. Entonces todo esto ya se ve repercutido a nivel mundial, cómo está afectando ya la salud también del infante. Ahora, si nosotros nos vamos a las principales causas de muerte a nivel mundial, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a tener que las enfermedades del corazón se ganan el primer lugar, ¿no? También tenemos lo que es diabetes, accidentes. En el Congreso Mundial sí está siendo un problema actualmente ya a nivel mundial el problema de accidentes de tráfico debido a esta patología, ¿no? En Estados Unidos, Europa, otros países de primer mundo, a los choferes, antes de darle su licencia de chofer, se les hace un estudio para descartar algún trastorno del sueño. Si el paciente, por ejemplo, tiene apnea de sueño, voy a hablar de Estados Unidos, que es lo que más cerca tenemos. En Estados Unidos se descarta apnea de sueño, pero si el chofer llega a tener apnea de sueño, se tiene que iniciar un tratamiento inmediato y al paciente se le otorga la licencia posterior a verificar al mes que el paciente realmente está utilizando su tratamiento. Si el paciente no utiliza su tratamiento bien, no se les brinda la licencia, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Porque pues ya está impactando en la cuestión de accidentes. Otra de las causas son los EBC. Y todo esto está muy relacionado. Recuerdan que en el ciclo decía hipoxia intermitente, pues imagínense, tejidos no les esté llegando el oxígeno necesario, pues vamos a tener que sí también el cerebro se va a ver afectado, ¿no? Tenemos en cuanto a la prevalencia de la hipertensión. ¿Por qué? Porque podemos ver que es la principal causa de muerte en el mundo, primero que nada. Y vemos que hay pacientes, el 60% de los pacientes con apnea de sueño que veamos van a tener hipertensión arterial. O sea, es una relación muy estrecha la que hay de apnea de sueño en cuanto a la hipertensión arterial. Si a mí me está haciendo falta oxígeno cuando yo estoy respirando, me puedo dar cuenta que mi corazón va a empezar a tener bradicardia o taquicardia. A mayor falta de oxígeno, pues el corazón va a latir más fuerte para poder proveer las demandas de oxígeno que el resto de los músculos requieren, ¿no? Entonces podemos ver que se va a incrementar la falla cardíaca, va a haber hipertensión arterial, vamos a tener que hay pacientes que tienen fibrilación auricular. Actualmente a los pacientes
que se les trata con fibrilación auricular, se les trata para apnea de sueño porque también tienen, se ve que se mantienen controlados los pacientes. Cuando solamente los queremos controlar con medicamento, vemos que no se puede, y tienen apnea de sueño, no se pueden controlar totalmente, ¿no? Entonces sí necesitan coadyuvarlos con una terapia para apnea de sueño. Y pues bueno, va a haber eventos cerebrales y también está muy relacionado a infarto agudo del miocardio. Estos pacientes que desarrollan apnea de sueño son muy propensos a tener algún infarto en el transcurso de su vida, ¿no? Y desgraciadamente, los pacientes que se detectan con apnea de sueño, pues son pacientes que tienen años con el problema. Si ustedes ahorita tuvieran pacientes y les preguntan desde cuándo roncan, generalmente los pacientes llegan, no sé, 50 años de edad y roncaban desde los 30 años de edad, ¿no? Entonces es un problema que es como una bolita de nieve. Y hasta que empiezan a desarrollar otras enfermedades es cuando son detectados con apnea de sueño. Por eso la importancia de detectarlos a tiempo para poder iniciar un tratamiento a edad temprana. Ahora, en los hombres, ¿qué sucede? Pues, ¿qué creen? Les tengo muy malas noticias. Imagínense, pacientes con apnea de sueño, tengo hipoxia intermitente, tengo problemas para captar la glucosa en la sangre y esto es un círculo, no lo voy a solucionar tan rápido. Imagínense, este paciente desarrolla diabetes. Diabetes mellitus está muy relacionado a disfunción eréctil. Ahora súmenle que la apnea también me da disfunción eréctil, pues ya les decía en el otro grupo, pues cambien de marido, ¿no? Pues digo, pues no, pues ¿para qué nos va a servir el marido, verdad? Entonces, está súper relacionado. La disminución de testosterona va a ocasionar temas, desde falta de energía, y nos acordamos que los pacientes con falta de energía. Entonces, imagínense, súmense también que tienen una disminución de testosterona, le volvemos a sumar una mayor falta de energía. Ahora, en la sociedad, si la apnea del sueño solo me afectara a mí como ser independiente, pues estaría súper bien, ¿no? Pero pues ya cuando empiezo a afectar a otros, también se genera un problema mayor. ¿Qué sucede en la sociedad? Últimamente han salido muchísimas noticias de accidentes de tráfico que están relacionados a que el chofer se queda dormido. Justamente ahorita tenemos un caso que se está revisando de una pipa que llevaba oxígeno, en el cual, bueno, al parecer el paciente se quedó dormido, ¿no? Entonces ahorita se va a checar si realmente con cámaras si el paciente esa fue una de las causas. A ese paciente se le va a iniciar un protocolo para hacer un diagnóstico probable de apnea de sueño. En caso de que sí, pues iniciar un tratamiento de manera inmediata, ¿no? Ver cómo el conductor dormía sin que los pasajeros se dieran cuenta de ello. El vehículo impactó contra una unidad de carga, matando a un hombre que descargaba mercancía. El hecho, fíjese que ha dividido a los internautas. Algunos critican. Aquí si se dan cuenta en el video anterior, pues vemos que pues fue un choque leve, ¿no? O sea, creo que no pasó a mayores y fue leve. En este caso, vean, esos trabajadores pues de por sí ya trabajan cargando o haciendo cosas pesadas que cansa el cuerpo. Súmenle el cansancio de no tener un sueño reparador, pues evidentemente puede haber accidentes con mayores impactos para las personas, ¿no? Y esto sucede diariamente. Ahora, si yo me voy a una carga económica para el país en un servicio público, si yo me voy a un accidente y ya me voy a lo más catastrófico, o un paciente con EPO que nunca fue tratado y este evolucionó en su padecimiento, pues voy a ver que un paciente me puede llegar a costar 47,000 pesos diario en un sector público. Por eso hay actualmente, ay, creo que no salió, pero actualmente el IMSS está llevando campañas muy fuertes acerca de la detección de pacientes con apnea del sueño, ya que han incrementado muchísimo las enfermedades cardiovasculares, enfermedades de EPOC avanzado, neuromusculares maltratados, pacientes que han tenido algún tipo de accidentes. Entonces, la carga económica ha incrementado bastante. Ahora, en cuanto al diagnóstico, tenemos un interrogatorio que es directo
directamente al paciente. Se llenan unos reactivos, pero también tenemos el cuestionario indirecto. Este siempre se va a hacer con el acompañante de cama, ¿ok? Él es el que ahora sí que nos va a describir cómo duerme el paciente, si ronca, si hace episodios, todo lo que hace durante el dormir. Vamos a tener también una exploración física, que creo que ya lo hemos visto alrededor de la plática, que es súper sencilla. Creo que no hay mayor problema en cuanto a la exploración física. Vamos a tener 3 reactivos, la escala de Epworth, cuestionario de Berlín y el Sleep Apnea Clinical Score. En cuanto a la escala de Epworth, vamos a tener que la escala de Epworth son 12 reactivos. Estos reactivos el paciente nos los va a responder. Esta escala solamente para somnolencia diurna. Si el paciente contesta los reactivos y la suma me da 12 puntos, más de 11 puntos, perdón, ya de 12 en adelante, quiere decir que mi paciente tiene somnolencia durante el día. Es decir, pacientes que se suben de copilotos a un autobús o a un auto y se quedan totalmente dormidos en menos de 10 minutos, ¿no? O sea, son reactivos que se aplican a los pacientes para ver la somnolencia. Actualmente se está trabajando en una escala de Epworth que sea adaptada al mexicano. Por ejemplo, hay actividades como tejer, que en muchas partes muchas mujeres realizan. Entonces, se están ahorita trabajando en eso, en hacer una escala de Epworth que sea para población mexicana. Ahora hay un cuestionario que se llama cuestionario de Berlín. Este cuestionario, si se dan cuenta, tiene una sensibilidad hasta del 89%. Es decir, si esta escala de Berlín me da positiva, yo tengo la probabilidad del 89% de que mi paciente tenga apnea de sueño. ¿Ok? Es súper sencilla de aplicar y creo que todos la podríamos tener en nuestra consulta. Y la que lo personal a mí me gusta más y aplico más es la Sleep Apnea Clinical Score. Se me hace una escala súper sencilla, muy, muy sencilla, muy fácil de aplicar y aparte la sensibilidad que me da es hasta del 96%. ¿Y aquí qué voy a hacer yo? O sea, es tan sencilla que yo le mido el cuello a mi paciente en centímetros. Lo que me dé de esa medición, yo le pregunto al paciente si ronca, si tiene ronquido habitual. Si el paciente me dice que sí tiene ronquido habitual, yo le voy a sumar 3 puntos. La otra pregunta que le hago yo al paciente es que si ha hecho pausas respiratorias durante el dormir. Si mi paciente me dice que sí, yo le sumo otros 3 puntos. Y la última pregunta es saber si el paciente tiene hipertensión arterial. Si mi paciente dice que sí tiene hipertensión arterial, le sumo 4 puntos. Si en esta sumatoria me da más de 48 centímetros, es el 96% de seguridad que mi paciente puede tener apnea de sueño. Y les juro que hay pacientes que solamente con la medida de cuello me da 45 o hasta los 48 centímetros. Entonces quiere decir que ese paciente tiene mucha probabilidad de desarrollar apnea obstructiva del sueño y si se dan cuenta es súper sencilla de aplicar. Ahora, ¿cuáles los estudios diagnósticos? Pues tenemos 4 tipos de estudio, pero para apnea de sueño en sí, para practicidad, el que nos funciona es el tipo 3, que es una poligrafía, que es este equipo que ven ustedes aquí. Tenemos la polisomno, que ese es el estándar de oro para los trastornos en general del sueño, o sea, para un bruxismo, para un síndrome de piernas inquietas, para un trastorno conductual del sueño REM, que no es como tal apnea de sueño. El estándar de oro es la polisomnografía, que la miraríamos de esta manera. Y que bueno, ya está, como les comentaba, es para pacientes ya muy específicos, ¿no? O con comorbilidades. La poligrafía es un estudio tipo 3 según la Academia Americana. Vamos a tener que nos va a registrar con una cánula de flujo. Esta cánula nos registra la cantidad de ronquidos por noche de sueño, la cantidad de eventos que yo hago de apnea y hipoapnea. Tenemos sensores de esfuerzo, el cual nos va a determinar si la apnea viene de un tipo central del sistema nervioso o de un tipo obstructivo, que es la que comúnmente detectamos. Y tenemos un oxímetro, el cual nos graba durante toda la noche de sueño para detectar aquellos momentos en los que hacemos hipoxemia durante el dormir. Si se dan cuenta, pues la verdad es muy sencillo.
Digo, el equipo es muy práctico, no requiere de una conexión como muy sofisticada, es súper rápida. En 10 minutos podríamos conectar cualquier polígrafo a cualquier persona. Y bueno, ¿a quiénes se les va a realizar? Aquellos que tienen alta sospecha de SAOS, ¿no? Si yo ya miré que mi paciente reúne los 48 centímetros, este paciente probablemente es que ya le puedo hacer yo un estudio de sueño. Es muy rápido. Y así miraríamos lo que es una poligrafía en un hipnograma. Ahora, ¿cómo voy a detectar? Si ustedes se acuerdan, ahora sí, de fisiología clases, vemos que la onda respiratoria tiene que ser redondita, bonita, redondita, ¿no? Sería lo normal Let's take que a closer nosotros look buscamos. Ahora, si yo me voy a una limitación del flujo, to relax during sleep, aquí voy a and the ver tongue cómo and soft palate move closer to the back of the que mi onda airway. va a cambiar. This usually occurs if you are lying on your back or side due to the force of gravity. As the airway gradually narrows, it limits Ahora vamos a ver ahorita una apnea. apnea, what is really happening. When the airflow drops to below 50% of normal, this is known as an hypopnea. Podemos observar cuando pase aquí la If you have obstrucción. FVB, the amount of flow limitation you experience with or without snoring varies continuously during the night. As the muscles in the upper airway start to relax, the suction effect of each inward breath tends to draw the soft tissues down towards the back of the airway. Over a series of breaths, the airway progressively narrows and the airflow decreases. There are times when airflow stops completely because the airway is blocked. This is known as an apnea. Air supply to the lungs is interrupted during an apnea. Our model shows obvious signs of an apnea event. The airflow trace changes to a horizontal line for the length of time that the apnea persists. This demonstrates that there is absolutely no airflow as our model struggles to get air through the collapsed airway. There is no noise at all, which is a particularly dramatic change if the apnea follows snoring. Our model has stopped breathing. An apnea can continue for 10 seconds or more, and in severe cases, for up to a minute or longer. During this time, the heart rate drops significantly. So does the level of oxygen in the blood, since no fresh air enters the lungs to replenish the depleting oxygen. Si se dan cuenta, bajan los niveles de oxigenación. Y eso pasa en un paciente normal. O sea, esto es tal vez un video interactivo, pero en la vida real eso pasa. Hay pacientes con saturación 50, 60 durante un evento de estos, ¿no? Y esto puede llegar a pasar hasta 100 veces por hora de sueño. Entonces, imagínense ustedes cómo afecta al organismo estar con estas cuestiones intermitentes en las que baja mi frecuencia, sube mi frecuencia, baja mi oxigenación. Entonces, así traigo al organismo durante toda la noche. Aquí, bueno, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico de apnea de sueño? Todos los que no tenemos apnea de sueño, podremos llegar a tener hasta 5 eventos por hora de sueño y se consideraría normal, ¿sí? Ahora, si tenemos de 5 a 14.9, ya lo podríamos considerar leve. Si lo tenemos de 15 a 29.9, esto ya es moderado, y más de 30 ya lo podríamos considerar como severo. Y los pacientes, la mayoría, bueno, están dentro del rango moderado a severo, ¿no? Cuando los detectamos. Y acuérdense, a mayor severidad, pues el daño en el organismo va a ser mucho mayor. Aquí estaban las noticias que les decía yo del IMSS. Si se dan cuenta, han sacado bastante difusión sobre esto porque el impacto económico que representa para la sociedad, pues sí es muy elevado, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, ahorita los van a invitar a un taller en donde van a conocer nuestros equipos. Y bueno, el taller les van a mostrar acerca del tratamiento. El tratamiento, bueno, como en todo, hay que tener medidas generales. Si es un paciente obeso, este paciente hay que tener una pérdida de peso, hay que evitar sedantes, alcohol, tabaco, también la posición del cuerpo. Hay pacientes que solamente roncan en supino. A esos pacientes, bueno, hay que tratar de acostumbrarlos a dormir de lado, ¿no? Y al dormir en una posición de lado,
eliminamos la apnea obstructiva del sueño. Cuando en el estudio el paciente, porque los estudios marcan la posición en la que duerme el paciente. Si vemos que el paciente, a pesar de que está derecha e izquierda, sigue roncando, sigue teniendo eventos, ese paciente pues evidentemente ya va a necesitar otro tipo de tratamientos. También tenemos las cirugías. Si yo veo que mi paciente tiene un labio paladar hendido, veo que tiene un tabique desviado, veo que tiene causas que le están ocasionando, pues tal vez con una cirugía pueda ser suficiente para revertir este tipo de obstrucción. Hay pacientes que requieren ya una cuestión maxilofacial porque a lo mejor la mandíbula, la microcnatia o la macrocnatia se puede resolver con un tipo de este tratamiento, también los podemos derivar, ¿no? O con ellos. Y la cirugía bariátrica, se dice que una persona que tenga un índice de masa corporal mayor de 35 ya podría ser candidata a una cirugía bariátrica. Un paciente con apnea de sueño debería de tener un tratamiento por lo menos 3 meses antes de algún procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque los pacientes desarrollan poliglobulia y al tener poliglobulia ocasionan que haya más complicaciones al momento de la cirugía. También estos pacientes recuerden que tienen una inflamación sistémica, o sea, no solamente es a nivel de la vía aérea, sino al tener la hipoxia intermitente, generamos que la vía aérea esté mayormente obstruida y al momento de hacer un procedimiento quirúrgico puede haber un colapso, ¿no? En la vía aérea. Entonces, sí se sugiere que previo a eso sí tengan un tratamiento por lo menos 3 meses para que revertir esto de la inflamación. Ahora, el tratamiento de elección, y ya hay muchísima información acerca de esto, es el CPAP. Doctor, dígame. Pues depende, doctor, porque ya cuando estamos grandes, ya como hay mucha flacidez muscular, pues ya, aunque nos quitemos la papada, ya no. Pero a lo mejor jovencitos puede ser que sí. O quitar el bocio o una tumoración, eso sí podría ayudar considerablemente. Ahora, el tratamiento de elección. Tratamiento de elección es esta maquinita que ustedes ven aquí. Se llama CPAP. Hay otro equipo que se llama BiPAP. Y bueno, va a mejorar significativamente el dormir de las personas, totalmente. ¿Ok? Va a abrir la vía aérea. Go down the tube and into the mask. Aquí The tiene el algorithm CPAP. compares this pressure to its flow response. If the airway is closed, there will be little or no flow, and fluctuations in mask pressure will be barely diminished. The algorithm will then increase treatment pressure in proportion to the severity. Si se dan cuenta, el CPAP lo que hace es una férula a nivel de la vía aérea. Al CPAP se conecta a través de una manguera a una mascarilla y lo que hace es generar aire, puro aire, nada de oxígeno, porque luego piensan que es oxígeno, no es aire a un nivel de presión. Las presiones van de 4 a 20 centímetros de agua. Se genera una apertura de la vía aérea para que entre y salga y ya no ni ronque la persona y aparte no tenga apneas ni hipopneas, ¿no? Se elimina el problema. La ventaja de los equipos es que ahora hay equipos automáticos y los equipos automáticos se gradúan de acuerdo a lo que el paciente necesite. Es decir, yo le coloco a mi paciente el tratamiento y el equipo solito va haciendo su función. Si yo detecto una obstrucción, como lo vieron en el video, va a entrar el aire, elimina la obstrucción y el paciente pues ya va a poder respirar libremente. Ahora sí, si yo ocupo 10, 15, 16, 13, lo que yo necesite, el equipo me lo va a brindar. Ahora hay diferentes tipos de mascarillas. Hay una mascarilla que es de almohadillas, una mascarilla que es nasal y una mascarilla oronasal. Ahora sí, dependiendo las necesidades del paciente, es el tipo de mascarilla que yo voy a elegir. Hay medidas, ahora sí que para todos los pacientes, desde la extra chica hasta la grande, se mide la nariz, ya se decide qué mascarilla sería la ideal para el paciente. Ahora, todos los equipos tienen telemedicina. Es decir, todos los equipos traen como un chip de celular, que lo pueden ver aquí, y estos equipos transmiten vía remota. Es decir, yo en mi consulta ya puedo ver la terapia de mis pacientes sin problema de que mi paciente vaya físicamente, ¿no? O que me tenga que llevar el equipo, no. Ya los equipos envían la señal y me envían la terapia de mi paciente para que yo ya pueda llevar un seguimiento de estos pacientes.
Ya les decía yo que hay mascarillas nasales, oronasales y de almohadillas que ya ahorita les van a explicar los chicos de infra referente a este tema en el taller. Y bueno, yo les dejo mis datos por aquí, por si alguien quiere la presentación o cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar. Bueno, aquí les dejo mis datos. Doctor, dígame. Ok. Nosotros como médicos generales realmente podemos indicar el uso del CPAP y pues bueno, la segunda pregunta es, ¿cómo sería la indicación de la misma? Y algo que siempre me ha llamado la atención de la indicación de los neumólogos es que le ponen rampa 10, rampa 9 y nunca he sabido realmente cuál es Ok, la respuesta a qué eso. bueno, la verdad que me hiciste esa pregunta. Es una pregunta que se me olvidó incluso yo misma hacérmela en el otro, pero es súper importante porque siempre hay la duda de que si el médico general puede o no puede. De hecho, ahorita con la empresa ResMed se está haciendo un tipo curso para médicos de primer contacto que son los médicos generales. ¿Por qué? Pues porque claro que podemos iniciar un tratamiento, todos los médicos podríamos iniciar un tratamiento sin problema. ¿Por qué? Porque el equipo CEPAP, el miedo que da muchas veces en el médico de primer contacto es que voy a generar una presión, le voy a perforar el pulmón. La verdad, sí es la pregunta, ¿no? Me da miedo porque ya es un ventilador y la presión y me va a reventar el pulmón. No, no pasa nada. El equipo solamente actúa aquí. No pasa hacia ningún lado. Solamente actúa a este nivel, rompe una obstrucción y como es un equipo automático, me va a dar solo lo que necesito. Ahora, el médico de primer contacto, claro que puede indicar un estudio, incluso los equipos se le venden a los doctores. Bueno, ya eso les explicará que ya el personal de infra, se les venden para que ustedes lo puedan tener en su consulta o ya sea que ustedes manden los pacientes a infra se los da un precio preferencial a ustedes y ustedes ya lo cobran ya a su precio, pero claro que ustedes pueden tener en su consulta este servicio sin ningún problema y no está limitado a que lo tenga que dar un especialista, claro que no. Todos podríamos detectar y tratar y sería excelente más bien que todos, porque al final quien capta el paciente son ustedes. La primera persona que capta el paciente son ustedes y qué más bien que ustedes pudieran detectar a estos pacientes. El curso de ResMed que les comento, que son la marca de estos equipos, que está dedicado a médicos de primer contacto, está hecho con la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Si dejan sus datos, ya sea con el personal de infra o algo, en cuanto se abra un nuevo curso, claro que se les puede invitar a ustedes sin ningún problema y no tiene costo, ¿eh? De avance mandibular. Sí, aquí acuérdense que todo es bueno. Aquí ni todo es malo ni todo es bueno. O sea, todo lo que pueda ayudar al paciente es bueno. Los pacientes que requieren dispositivo de avance mandibular muchas veces es pacientes que a lo mejor tienen apnea leve y el dispositivo de avance mandibular elimina por completo la apnea o cuando pacientes que tienen algún tipo de bruxismo o algún tipo de malformación en el maxilar, en los maxilares, se puede siempre y cuando también se verifique con un estudio posterior que ya no haya apnea, ¿no? Si no, bueno, puede ser coadyuvante de los tratamientos, pero sí son buenos también. ¿Alguna pregunta, Inge? Cero preguntas. ¿Alguna otra pregunta aquí? Un momento. Gracias, doctora. Se ha vuelto tendencia últimamente el uso de parches tanto nasales como orales para dormir, más frecuente en los adolescentes. ¿Existe algún beneficio que esto nos puede llevar a futuro? Ay, qué buena pregunta. Yo soy usuaria de todo lo que ha existido para apnea de sueño, la verdad. Me lo pongo así nomás para ver qué se siente. No, no tienen ninguna ayuda. Desgraciadamente no y son bien incómodos. Y no tienen no se ha demostrado actualmente ningún beneficio. Es muy poquito lo que te lo pones aquí, se pega y traen como unos alambres, haz de cuenta, y lo que se supone que la función que tienen es como que te abra la nariz, pero realmente la verdad
te molesta, a medianoche ya te lo quieres quitar y no te abre nada. Entonces no, es que yo tengo apnea, ¿eh? Entonces no funciona. ¿Alguien más? Sí, Un doctor. momento, doc. Respecto a la elección de mascarillas para los pacientes, en particular tengo duda con la que únicamente son cánulas nasales. Me imagino que no todos van a ser compatibles, ¿no? Quienes no tengan problemas nasales pueden usarlas, pero realmente va a servir igual, le tiene la misma potencia, la misma capacidad. Esa es una buenísima pregunta. El 80% de nuestros pacientes se va a adaptar con una mascarilla nasal. Esta mascarilla no para todos funciona, la de puntas nasales. ¿Por qué? Si yo ya tengo más de 13 centímetros en mi equipo, esta mascarilla va a ser muy invasiva para mí. Porque acuérdense que esto es como ingeniería. A menor diámetro, la presión va a llegar muy directa. Si yo ya uso más de 13 centímetros, esta mascarilla me va a molestar. Porque como es un diámetro muy pequeño y la presión ya es mucha, va a salir pues ahora sí que como una agujita hacia mi vía aérea. Entonces no puede ser muy confortable. Pero hay pacientes que a lo mejor tienen 8 centímetros y pues le puede quedar esta mascarilla. Sin embargo, ¿qué pasa con las mascarillas? Acuérdense que una mascarilla yo la relaciono como un zapato. ¿Qué zapato vamos a usar? El que se sienta más cómodo. Entonces, aquí lo ideal, les digo, la mayor parte de los pacientes se adapta con una nasal, ¿sí? Y si ya se adaptó, pues ya se la dejo, ¿no? Nasal. Pero no solamente existen estos tres modelos, existen infinidad de mascarillas para la cuestión privada que le podemos otorgar al paciente. La verdad, las mascarillas de 5 años hacia la fecha son mascarillas muy cómodas, muy cómodas. Anterior a 5 años, las mascarillas eran un dolor de cabeza, porque el material para empezar era muy rígido. Entonces el paciente, de por sí dormir con algo no es cómodo, ahora dormir con algo feo, pues tampoco es muy cómodo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión de las mascarillas, pues ahora sí es con lo que el paciente se sienta cómodo. Y esta está como para otro cierto tipo de pacientes también. No a todos generalmente caen en esta, pero esta sí tiene sus sí indicaciones muy precisos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas en línea, ¿no, verdad? Pues creo que nada más sería esa información. Ah, ok. Exacto. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Mi contacto, cualquier cosa, estamos para servirles. Doctora, perdón. Antes de que se vaya. Pues agradecemos su participación con nosotros. Gracias por su información, gracias por su buena redacción, su buen acercamiento. Nosotros le entregamos una constancia, sí, por la participación y le damos un pequeño obsequio. Sí, es comercial. Este sí es comercial de venta, ¿verdad? No, si llegan a hacer algún trato con ustedes con Infra de que quieran empezar a hacer estudios, comprar equipo, algo así, digo, ellos ya les explicarán lo comercial porque eso sí, yo no me lo sé totalmente, ya lo verán con ellos. Pero en cuanto a capacitación, quien quiera adquirir algún equipo o algo, con todo gusto yo les voy a capacitar personalmente a cada uno, ¿no? Que quiera empezar o que quiera empezar a hacer este tipo de negocios, ¿no? Y la verdad, ahora sí, si hablamos de negocios, sí les conviene, ¿eh? Se sacan bastante dinerito de esto, ¿no? Nos regala una foto de evidencia, doctora, con su... Mil gracias. Nuevamente un aplauso para despedir a la doctora.